Shigatsu wa Kimi no Uso no es una obra maestra. Siempre lo he dicho, es mi anime favorito desde hace años, pero no me parece que llegue a tal estatus. Excepto porque estaría a punto de ser una obra maestra si simplemente Arakawa le hubiera dado un poquito más de amor a este personajito de aquí. Lo digo desde ahora, si Shigatsu hubiera tenido un arco dedicado a Watari, este anime hubiera trascendido mucho más de lo que lo hizo y se posicionaría como uno de los mejores rom-com e incluso uno de los mejores animes de la historia. Así de heavy. ¿No me creen? Bueno, pues empecemos a hablar un poco de Watari Ryota, uno de los 4 protagonistas de Shigatsu. Sí, se supone que él es igual de protagonista que Tsubaki, que Kaori o Kosei. En realidad absolutamente nadie piensa que Watari es un protagonista de la serie, lo cual es bastante razonable porque pues no hace nada en toda la serie. O sea, sí, es una pieza clave en la historia, está muy involucrado con la mentira, es el mayor obstáculo de Kosei en cuanto al amor. Además tiene participaciones muy buenas a mi parecer que ayudan al crecimiento de Kosei, como cuando le da ese discurso para motivarlo o cuando acepta hacerle un favor sin siquiera haber escuchado lo que quería pedirle. El tema es que fuera de esos 2 momentos y un par más por ahí, no hace nada más. No tiene la relevancia que se merece, porque él es un personaje muy importante para la historia de Shigatsu y si le hubieran dado solo un arquito nada más en el que pueda desenvolverse un poco más, esta serie hubiera sido otra cosa. ¿Y cómo sería este arco del destino? Bueno, todo nace de un hecho que sucede en la serie pero al que no se le da la más mínima importancia. Siempre vemos que el trío va a ver a Kaori al hospital cada que puede, aunque en el caso de Kosei muchas veces no va por sus dramas y Tsubaki... bueno, creo que si no está todo el grupo no va jamás. Pero quien nunca falta y constantemente va a verla es Watari. Desde la perspectiva de Kaori y parece que desde la del mismo autor también, Watari es un tipo al que eso del compromiso amoroso no le va muy bien y como que no le importa mucho los sentimientos de las chicas. Es decir, no pasa nada con que vaya cambiando de chica en chica. El tema es que lo hace aún estando en una relación y por ello recibe abucheos de las chicas. Pero a pesar de que esto es verdad, es una faceta de Watari, también tiene una parte en la que se preocupa muchísimo por su gente. Lo demostró 1.000.000 de veces con Kosei y para lo que nos concierne ahora, con Kaori también. Si no le importara lo que le pasa a Kaori, ¿para qué iría a verla todo el tiempo a llevarle cosas y hacerle compañía? En vez de eso podría estar saliendo con otra muchacha. ¿Por qué se estancaría con una chica con la que ni siquiera puede tener una cita ya que está todo el día encerrada en una habitación? Bueno, esto es porque realmente le importa a Kaori. Y lo vemos un poco más claro al final cuando vemos que aún tiene una foto con ella de fondo de pantalla y la recuerda con nostalgia. Algo que Arakawa nos dejó ver por encima es que Watari es alguien que suele aparentar ser perfecto. Alguien que no sucumbe ante alguna mala situación y que siempre está ahí para ayudarte. Pero en el fondo también es frágil y sentimental. También experimenta tristeza, enojo, solo que se lo guarda para él. No lo comparte con nadie porque quiere mantener esa figura que todos admiran. Porque ¿cómo podría inspirar a Kosei para que afronte sus problemas si él mismo no puede hacerlo? Por eso trata de mantener las apariencias con él y no le cuenta nada. Creo que dentro de esta máscara también está involucrado el tema de ser un mujeriego. Lo que pienso es que él está buscando constantemente el amor para tener a una persona con la que pueda mostrar sus sentimientos libremente, pero es difícil encontrar a una persona con la que puedas tener la suficiente confianza para hacer eso. Y me imagino que pasando por muchas chicas, muchas solo están con él de manera superficial por esta misma máscara que tiene y nunca logra conectar con nadie. Es como un ciclo sin fin. Él mismo ocasiona sus problemas. Y como no puede lograr suplir esa ausencia, trata de mantener la máscara porque es lo único que lo hace sentir bien. O al menos de forma momentánea. Todo esto es una teoría, pero tiene como base lo que pasa en la serie. Ahora, ¿cómo podríamos desarrollar esto para darle un arco al personaje? Pues primero que nada quiero agradecer a mi amigo Kik que me dio su teoría y me ayudó bastante a desarrollar la idea de este video. Vayan a seguirlo, de hecho justamente subí un video con él hace poco. Kik cree que todas aquellas veces en las que Watari iba a visitar a Kaori, ella no paraba de hablar de Kosei. Es como lo que le pasaba a Tsubaki con su novio ese guapo, que inevitablemente terminaba hablando de Kosei porque realmente tenía sentimientos
sentimientos por él. Pues como sabemos, Kaori en realidad no quería nada con Watari. Literalmente le mintió diciendo que le gusta para así poder acercarse a Kosei. Por lo que sería normal que sin querer ella terminara hablando de él cada vez que estaba con Watari. Y como también sabemos, Watari sabía que a Kosei le gustaba Kaori. De hecho, por eso lo incentiva constantemente para que fuera a visitarla. Algo que de hecho explico en la historia de Watari. Vayan a ver el video después de terminar este. Entonces, Watari sabía que a Kosei le gustaba Kaori y veía como ella siempre terminaba hablando de Kosei. Así que básicamente él venía sobrando ahí. Y si le sumamos mi teoría de que Watari busca el amor por tener a esa persona con la que pueda ser él mismo y consideramos que encontró a esa persona, la persona que siempre estuvo buscando era Kaori, por eso lo iba a ver, pero se da cuenta de que ella no lo quiere a él realmente. Dios, estamos ante un conflicto brutal. Pobre Watari, no se merece sufrir así. Y en menor medida, hay otra persona que también está sufriendo algo parecido. Que no es alguien random por ahí perdido en alguna parte de la serie que no conoce, no, es Tsubaki, su amiga de la infancia. Creo que de las cosas más ignoradas en Shigatsu es el hecho de que Watari y Tsubaki también son amigos de la infancia. Parece que solo Kosei y Tsubaki eran amigos, o solo Kosei y Watari, pero ¿estos dos qué? Nunca tienen una interacción de más de 2 palabras. Literal, las únicas interacciones que recuerdo es cuando él le dice algo mujeriego y Tsubaki le dice que no sea huevón, o cuando ella le pregunta sobre su helado y él le dice que se lo comió y ella lo deja sin día del padre. Y pues no tiene sentido que los dos no compartan ni un solo momento decente juntos. Hasta tiene una conversación a solas con Kashiwagi. Kashiwagi, la amiga random de Tsubaki que sale como 2 veces en toda la serie, pero no tiene medio píxel de diálogo con su amiga de la infancia. ¿What? Eso solo quiere decir 2 cosas. O realmente estos dos no eran tan amigos como nos lo pintaron, sino que eran amigos de Kosei y punto. O, que es la opción que creo, simplemente Arakawa decidió no darles ningún momento juntos a estos dos y ya. Pero como dije, Tsubaki es alguien que también pasa por un conflicto parecido. Ella estaba perdida en sus sentimientos y se termina dando cuenta de que le gusta a Kosei. Pero para ese momento se da cuenta de que él ya está enamorado de otra chica y no puede hacer nada al respecto. Pues ¿quién mejor que ella para empatizar con Watari y que tengan conversaciones en las que hablan de sus problemas amorosos? Ya les he dicho incontables veces que amo las relaciones de amistad entre chicos y chicas, y creo que esta era la oportunidad perfecta para hacer algo así. Imagínate que Watari se encuentra con Tsubaki y le pregunta: hey, ¿qué tal con tu novio guapo ese? Y ella le dice: pues ya terminamos, todo porque no paraba de hablar de Kosei. ¿Finalmente te diste cuenta de que te gusta? Pues ¿por qué no vas a decírselo de una vez? Yo sé que puede ser difícil si es que está enamorado de otra persona, pero déjame en paz. ¿Tú qué sabrás sobre enamorarse de alguien y que no puedas estar con él porque le gusta a otra persona? Claro que lo sé. Dios, una conversación así sería impresionante. No solo le daría mucha más profundidad a Watari, sino también a Tsubaki. Podríamos tener varios de estos momentos en los que ambos hablen y se desahoguen. Así Watari habría encontrado a una persona con la que puede mostrar sus sentimientos abiertamente sin tener que reprimirse. Y esa persona no es exactamente una pareja, porque eso no era lo que él necesitaba. Él necesitaba un amigo, o una amiga en este caso. La relación de ambos crecería de una manera espectacular y conmovedora. Y tendría sentido que gracias al crecimiento que tengan los dos por esto, finalmente Tsubaki se anime a declararse. Porque en la historia original ella simplemente de la nada va y le dice a Kosei lo de que la única persona que se enamoraría de él es ella. Pero si eso tuviera el trasfondo de todas las conversaciones que tuvo con Watari, el haber visto la perspectiva de ser el que ve como su pareja no está realmente interesado en él, porque pues básicamente eso le hizo Tsubaki a su senpai, sería un crecimiento genial para Tsubaki todo esto. Y haría que no se viera como que la Tsubaki es una celosa que se la pasa golpeando a Kosei y no hace nada por él. Bueno, dejando a Tsubaki a un lado, ella no sería la única beneficiada del arco de Watari, porque si le estamos dando más complejidad a Watari con el tema de su relación con Kaori, también tendría que afectarle a la misma Kaori. Ya les he comentado que Kaori me parece un personajazo que está muy bien escrito y tiene un desarrollo muy bien planteado, pero más que nada ese desarrollo se presenta en la primera mitad de la obra y muy en menor medida en la segunda. Pero ¿qué tal si tuviera aún más desarrollo en la segunda mitad? Creo que sería muy interesante que ella se diera cuenta de lo que está sintiendo Watari.
Como dije, Kaori piensa hasta el final de la obra que a Watari no le importa mucho su relación y ni siquiera su muerte, en esa baja estima lo tenía, que siguiendo el pensamiento de que él es un mujeriego y juega con los sentimientos de las chicas, pues es como si él se mereciera ser tratado así, es el karma por hacer sentir mal a los demás también. Pero si existiera este arco de Watari en el que él se diera cuenta de lo que ha estado haciendo e intente mejorar, lo justo sería que Kaori también deje ese pensamiento tan negativo que tiene hacia él. Si ella se da cuenta de que Watari se preocupa por ella y que se siente mal cuando ella saca Kosei todo el tiempo, debería intentar ser mejor con él y tratar de que no esté triste. Incluso contarle toda la verdad, revelarle la mentira para que puedan solucionar sus problemas. Y para que quedara bien, probablemente nosotros los espectadores tendríamos que enterarnos de la mentira de Kaori antes de que acabe la serie, pero primero que nada, no necesariamente deberíamos conocerla. Y segundo, para el plot twist que fue, creo que lo mejor hubiera sido que nos lo hubieran revelado antes. Porque así como fue, quedó en el aire lo de Watari y ya se quedara Kaori como mala persona. Más mala persona de lo que ya es de por sí. Y creo que eso no beneficia para nada a la serie. De las cosas que hacen que Shigatsu tenga opiniones tan divididas es por Kaori. Porque muchos la amamos, pero muchos otros la odian. Y en parte es por esto de la mentira. Pero si ella hubiera tenido ese desarrollo aparte del que tuvo de por sí, creo que todos hubieran visto mucho mejor a Kaori y podrían haber disfrutado del mensaje que quiere transmitir la obra. Así de relevante es que hubiera existido un arco de Watari. Haría que mucha más gente pudiera apreciar la obra de arte que Shigatsu. Porque el problema es que si es que no te cae muy bien Kaori, como básicamente ella es el 70% de la serie, pues puedes terminar pensando que la serie es meh. Sería diferente si tuvieras más personajes con los que puedas llegar al mismo mensaje, como Watari. Pero bueno, volviendo al primer punto, en realidad no es necesario que nos contaran la mentira. Con que hubiera un momento en el que, por ejemplo, veamos que Kosei llega hasta el hospital y vea que Kaori se está disculpando con Watari y no sepamos de qué hablan, creo que es suficiente. Podrían habernos dado pistas sutiles. Incluso podríamos haber visto a Kaori hablando con Watari diciéndole: hey, tengo que contarte algo muy importante. La verdad es que ese día en el que nos conocimos... ¡Pum! Corta otra escena y nosotros nunca supimos de lo que hablaron. Eso haría que después de ver el final, ese momento fuera mucho mejor en retrospectiva y haría que pienses: ah, eso es lo que quiso decir, ahora entiendo por qué se disculpó y eso. De hecho hay una escena muy famosa del manga que nunca llegaron a adaptar en la que Watari le pregunta a Kaori si le gusta Kosei, donde ella le responde que sí. Aquí era el momento perfecto para iniciar todo este arco. Bueno, hablando sobre lo que mejoraría a Kosei, pues en realidad creo que nada directamente. Creo que lo que está hecho en la serie con respecto a Watari y Kosei está muy bien conseguido y no le cambiaría nada. De hecho, todo lo que vimos se complementa muy bien con esta trama que estamos creando. Pero lo que sí mejoraría es algo que rodea a Kosei. Y es que la serie constantemente gira alrededor de Kosei. Todo el tiempo lo vemos a él hablando de lo que siente con su madre, con Kaori. Vemos a Tsubaki pensando en Kosei, a la niña esta pensando en Kosei igual. Los rivales igual todo el tiempo pensando en Kosei, la Hiroko lo mismo. Parece que Kosei tiene un maldito harem. Todas las chicas quieren con él y los hombres igualmente solo piensan en él. Y a ver, obviamente él es el protagonista real y tiene sentido que todo gira en torno a él, pero creo que por momentos puede llegar a ser muy excesivo que él esté en la mente de todos. Pero si tuviéramos a Watari pensando en Kaori o Kaori pensando en Watari, pues le daría mucha más variedad y haría que todo se sienta como un mundo más natural, que no todo es Kosei, sino que cada personaje tiene sus temas con distintos personajes. Siempre he pensado que lo mejor sería que Shigatsu eliminara por completo la trama de Nagi para darle más protagonismo a Watari o a los rivales de Kosei, pero creo que esa no es la solución. Creo que Nagi aporta lo de la música, que en la segunda mitad de la serie no está tan presente, así que creo que está bien, pero a esa trama podríamos agregarle la de Watari. Y mientras vemos como Kosei está feliz siendo el músico que siempre quiso ser, con una aprendiz y tal, por otro lado vemos a gente que no la pasa tan bien, y tal vez sería el momento en el que ahora Kosei no sea el único ayudado, sino que también él ayude a sus amigos, ¿verdad? Porque solo vimos que ayudó a Kaori a salir de su desmotivación, pero ¿los demás qué? Le valía verga lo que le pasaba a Tsubaki, Watari o Nagi. ¿En serio que con solo agregar esta cosita, esta pequeña tramita, Shigatsu de repente mejora un 200%? Ya les digo, a mí
me parece una muy buena obra, pero la valoro más por el mensaje que me dejó que por su calidad narrativa. Pero estoy seguro de que si existiera esta trama, mucha más gente vería Shigatsu con mejores ojos, y si es que el mensaje no les impactó o no lo valoran de una manera más especial o personal, al menos puedan ver a la serie como una muy buena obra que tiene personajes espectaculares. Y verías a gente basada en internet diciendo que el mejor romcom es Shigatsu. Cosa que yo no puedo decir, la verdad, no me parece el mejor. Pero con esto no sería simplemente el mejor romcom, sería una obra maestra. Una obra maestra por ser capaz de plasmar la no correspondencia, la infidelidad, la pérdida, la culpa. Cada uno tiene un problema amoroso que no solo se queda en eso, sino que se extrapola a la vida misma y a la felicidad de cada personaje. Cada uno estaba estancado en su vida por distintas razones que no lo dejaban avanzar, y al final terminan superándolo y volviendo a ser feliz. Dejaría más que claro el mensaje de no quedarte atrapado en el pasado pensando en lo que pudo ser, sino pensar en lo que fue y en lo que será de ahora en adelante. Todo debido a una mentira en abril. A partir de ahí, cada uno de los protagonistas empieza una nueva etapa en su vida, pasando por cada una de las estaciones que representa su estado mental hasta volver a la primavera completamente renovados. Esa sería una serie de la que estaría muy orgulloso de ser fan. Por cierto, si quieres escucharme hablar de más cosas de Shigatsu, te dejo aquí una lista de reproducción con más de 15 videos de Shigatsu. Seguro que alguno te llama la atención.